Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, bellezas? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y por supuesto, de mucho chisme. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha hecho suspirar, ha provocado debates acalorados y, admitámoslo, también ha roto algunos corazones, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé. Muchos de ustedes, como yo, quedaron impactados cuando se anunció su ruptura. Eran la pareja de ensueño, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero, la pareja que en la pantalla y fuera de ella, parecía un cuento de hadas moderno. Con su química innegable en *Love is in the air*, nos conquistaron a todos. Sus publicaciones en redes sociales, sus muestras de cariño, sus miradas cómplices. Todo era perfecto. Pero como todos sabemos, a veces los cuentos de hadas tienen un final inesperado, y este, lamentablemente, fue uno de ellos. Así que hoy, nos ponemos nuestras gorras de detectives y vamos a desentrañar los misterios detrás de su separación. Vamos a analizar las razones, los rumores, las pistas que dejaron, los silencios elocuentes y, por supuesto, a sumergirnos en la verdad sobre por qué estos dos talentosos y queridos actores, que parecían estar destinados a la felicidad eterna, decidieron tomar caminos separados. Antes de que empecemos y como siempre, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las celebridades, los chismes más jugosos, los romances más apasionados y, por supuesto, las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y, de paso, compartan el canal con sus amigos. Es la mejor forma de mantenerse al día con todas las noticias y de charlar un poco sobre el tema. Ahora sí, comencemos con el plato fuerte. Agárrense de sus asientos, porque la historia de la separación de Kerem y Hande es más compleja de lo que parece. La noticia de la separación de Kerem y Hande sacudió el mundo del espectáculo a finales de 2022. Fue un bombazo. Los fans, la prensa rosa, las redes sociales, todos reaccionaron con incredulidad y sorpresa. Después de un apasionado romance que surgió, como todos sabemos, durante el rodaje de la exitosa serie *Love is in the air*, la pareja, que parecía inseparable, anunció, o mejor dicho, la prensa filtró la información de su ruptura. Como suele ocurrir, los detalles se mantuvieron en secreto, pero la confirmación vino, de manera sutil pero definitiva, a través de una serie de indicadores: el silencio inicial en redes sociales, la falta de publicaciones juntos, las ausencias en eventos importantes y, gradualmente, declaraciones indirectas y rumores que se fueron confirmando por la falta de desmentidos. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué llevó a que estos dos artistas, que irradiaban amor y felicidad en cada aparición pública, decidieran poner fin a su relación? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y probablemente no se reduce a una sola razón. Es muy poco probable que la ruptura se deba a un único factor, sino a una combinación de ellos. Existen múltiples factores, rumores y especulaciones que han circulado, y aquí vamos a analizarlos uno por uno, desmenuzando cada detalle. Uno de los primeros rumores, y tal vez el más recurrente y persistente, fue el de las agendas apretadas y la distancia. Tanto Kerem como Hande son actores muy solicitados, con compromisos laborales constantes y exigentes. Kerem, con su creciente reconocimiento internacional y con ambiciones de proyectarse en la escena global, tenía proyectos en diferentes países y rodajes fuera de Turquía. Hande, por su parte, se mantenía como una de las actrices más populares de Turquía, con campañas publicitarias, nuevas propuestas actorales y compromisos profesionales también fuera del país. Esta dinámica de trabajo generó una importante separación física y una dificultad para mantener una rutina compartida. La distancia y la consecuente falta de tiempo para compartir se convirtió en un factor importante en la ecuación. Las largas separaciones, los viajes constantes, el cansancio inherente a la agitada vida profesional de ambos, la necesidad de conciliar proyectos, viajes y encuentros personales, todo esto, según varios analistas y expertos en farándula, pudo haber desgastado la relación. Aunque el amor y la atracción iniciales fueran fuertes, la realidad de la vida profesional, con sus exigencias y desafíos, pudo haber mermado la conexión y la intimidad. La distancia física, en ocasiones, puede ser un obstáculo difícil de superar. Otro rumor que se hizo más fuerte con el tiempo y que resonó entre los seguidores y en los medios de comunicación, es el de las diferencias de personalidad y de intereses
aunque en un principio parecían encajar a la perfección, complementándose y formando un dúo ideal. Con el tiempo, estas diferencias se volvieron más evidentes y difíciles de conciliar. Kerem, conocido por su personalidad más reservada, reflexiva y su enfoque en proyectos profesionales con un componente de exigencia artística, es un hombre con una clara visión de futuro. Sus ambiciones profesionales y sus inquietudes personales lo llevan a proyectarse más allá de las fronteras de Turquía. Hande, por otro lado, tiene una personalidad más extrovertida, espontánea y carismática. Su fuerte la lleva a brillar tanto en la actuación como en su faceta de influencer y modelo. Sus relaciones con las marcas y su influencia en las redes sociales son parte fundamental de su imagen pública. Esta doble vertiente que mezcla el mundo del espectáculo y el de las redes sociales, la convierte en una figura muy popular y atractiva. Podrían haber tenido dificultades para compaginar sus vidas debido a estas diferencias. Las personalidades contrastantes a veces pueden ser un desafío. Las diferencias de carácter con el tiempo pueden pesar más y generar tensiones en la relación. También se habló de una posible incompatibilidad en cuanto a sus aspiraciones y objetivos profesionales. Kerem, con una carrera internacional en mente y con una ambición por explorar nuevos horizontes, parecía priorizar proyectos que le permitieran expandirse fuera de Turquía. Sus aspiraciones eran claras: quería consolidarse como actor a nivel global, participar en producciones internacionales y explorar nuevos mercados. Sus objetivos profesionales estaban muy definidos y orientados hacia la proyección internacional. Hande, por otro lado, parecía más enfocada en consolidar su éxito en su país y en sus relaciones comerciales. Si bien es cierto que ha participado en proyectos fuera de Turquía y ha demostrado su talento, su prioridad parecía ser mantener una base sólida en su tierra natal y en sus relaciones comerciales. Esta disparidad en cuanto a sus planes a futuro, en cuanto a la forma en que visualizaban sus carreras y sus trayectorias profesionales, pudo haber generado fricciones, conflictos y, a largo plazo, una divergencia en sus caminos. Las ambiciones individuales y los objetivos profesionales diferentes, en ocasiones, pueden dificultar la construcción de un futuro en común. Por supuesto, los medios de comunicación y la prensa del corazón también tuvieron un papel importante en esta historia. La fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras, especialmente para una pareja joven y enamorada. La constante presión de los paparazzi, los rumores infundados, las especulaciones sobre sus vidas privadas, el escrutinio constante de cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada palabra, todo esto sin duda pudo haber influido en la relación. La presión mediática, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, la invasión constante en su intimidad, el deseo de proteger su vida privada, todo esto desgasta a cualquiera. La constante atención de los medios, los rumores y las especulaciones, la necesidad de lidiar con las críticas y los comentarios malintencionados, todo esto, inevitablemente, crea una presión adicional en cualquier relación. La exposición constante, la falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden generar tensiones y dificultar la comunicación, la confianza y el crecimiento de la relación. Y no podemos olvidar la presión de los fans. La obsesión de los seguidores, las expectativas sobre su relación, la idealización de la pareja perfecta. Todo esto puede poner una enorme carga sobre los hombros de dos personas que solo quieren vivir su amor. La idealización y las altas expectativas de los fans pueden generar una presión adicional en la relación. A veces, la presión externa es tan fuerte que es imposible mantener una relación sana y equilibrada. Las redes sociales, que a menudo sirven como escaparate de la felicidad y el éxito, también pueden amplificar las expectativas y las críticas, dificultando la construcción de una relación auténtica y duradera. La idealización de la pareja perfecta, la presión para mantener una imagen pública impecable y la constante necesidad de complacer a los fans pueden ser abrumadoras. Las expectativas de los seguidores, las críticas y los comentarios malintencionados pueden influir negativamente en la dinámica de la relación, creando tensiones y dificultades de comunicación. En ocasiones, la presión externa es tan fuerte que es imposible mantener una relación sana y equilibrada. Es importante destacar que a pesar de todos estos rumores y especulaciones, ni Kerem ni Hande han revelado públicamente los detalles de su separación. Han mantenido un perfil discreto, sin hacer declaraciones explícitas sobre las razones de su ruptura. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la curiosidad y las especulaciones. Ambos han optado por mantener la privacidad y el respeto mutuo, evitando dar explicaciones públicas sobre los motivos de la separación.
Esta decisión, aunque comprensible, ha dejado un vacío de información que ha dado pie a numerosas conjeturas. Sin embargo, a pesar de su silencio, han dejado algunas pistas, pequeños guiños y mensajes sutiles que nos permiten intuir algo de lo que sucedió. En entrevistas y en sus redes sociales, se han mostrado respetuosos el uno con el otro, evitando comentarios negativos y mostrando, en la medida de lo posible, una actitud cordial y amigable. Han dejado claro que a pesar de la separación, se guardan cariño y respeto. Después de la ruptura, ambos han continuado con sus carreras profesionales. Kerem ha participado en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha seguido demostrando su talento actoral, su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y cautivadores. Ha seguido explorando nuevos roles y desafíos, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de su generación. Hande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo, y ha seguido siendo un referente en el mundo de la moda, participando en campañas publicitarias, eventos y presentaciones internacionales. Su influencia en las redes sociales y su estilo personal la han convertido en una figura icónica y admirada. También, y esto es importante mencionarlo, ambos han rehecho sus vidas sentimentales. Kerem, aunque se le han vinculado varias relaciones y ha sido fotografiado con diferentes personas, no ha confirmado ninguna. Hande, por otro lado, se encuentra en una relación, al parecer estable, con un empresario, un romance que ha sido muy comentado por los medios y los fans. Esta nueva etapa en sus vidas, con la apertura a nuevas relaciones, de alguna manera, cierra el capítulo de su relación, demostrando que ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocados en sus proyectos y en su bienestar personal. La búsqueda de la felicidad y la construcción de nuevas relaciones es un indicio de que ambos han superado la separación y han emprendido caminos separados. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de la separación de Kerem y Hande? La respuesta, como les dije al principio, es compleja. Es probable que la ruptura haya sido el resultado de una combinación de factores: agendas apretadas, diferencias de personalidad, incompatibilidad en cuanto a sus objetivos profesionales, la presión mediática y las expectativas de los fans. Es muy difícil señalar una única causa, sino una suma de circunstancias y de decisiones personales. Pero sobre todo, la verdad es que dos personas que se amaron decidieron, por diferentes razones, tomar caminos separados. Y eso, amigos míos, es parte de la vida. Las relaciones, por más intensas y duraderas que parezcan, pueden llegar a su fin por diferentes motivos. Lo importante es que ambos, Kerem y Hande, han seguido adelante con sus carreras profesionales y sus vidas personales. Han demostrado madurez, respeto y, sobre todo, han sabido mantener la privacidad y el cariño mutuo. Ambos han logrado seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus proyectos y en su bienestar personal. Han demostrado madurez, respeto y, sobre todo, han sabido mantener la privacidad y el cariño mutuo. Así que llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos repasado los rumores, las posibles razones y hemos tratado de acercarnos a la verdad, aunque solo sea un poco. Hemos tratado de entender desde el respeto y la admiración, porque esta pareja, que tanto nos hizo soñar, decidió poner fin a su historia de amor. Muchas gracias por ver el vídeo, por estar aquí, por escuchar y por sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus análisis. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Kerem y Hande? ¿Creen que las razones fueron las que mencionamos? ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Creen que la fama y la presión mediática fueron factores determinantes? ¿O quizás las agendas apretadas y la distancia fueron el detonante? Déjenmelo saber. Estoy ansiosa por leer sus opiniones y debatir sobre este tema apasionante. Y antes de irme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.